Señoras y señores, chicas, chicos y chiques, bienvenidos a un interesantísimo, entretenido, súper intrigante episodio de este maravilloso podcast llamado Más que Migración. Y el día de hoy hablaremos de un tema apasionante. Tendremos un buen rato juntos como siempre y esperamos que en verdad sea de su agrado nuestro contenido. Yo soy Y Gabriela. yo soy Valeria. Hola a todos, yo soy Juan Hola, Miguel. soy Juanda. Hola, hola oyentes, soy Juliana. Saludos a todos, me llamo Jesús. Y yo soy Juan David. Hola oyentes. Así que, después de esta presentación, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, ahora el objetivo del podcast de hoy es podernos informar sobre la migración más a fondo, pero específicamente en un contexto geográfico en particular, como en este caso se trata de la migración en Así Suiza. es, Gaby. En este capítulo, nuestros oyentes podrán conocer sobre la migración en Suiza, sus causas, las instituciones encargadas de regular la situación migratoria en el territorio, los beneficios y las desventajas de los migrantes en este país. Por otro lado, veremos también un lado no tan brillante de la migración, como lo es la antimigración. Y para finalizar, estableceremos conclusiones, reflexiones y retos que nos quedan de lo aprendido hoy. Exactamente, Valeria, y teniendo eso en cuenta dividiremos el podcast en 3 bloques. En el primero abordaremos generalidades de la migración en Suiza. En el segundo nos adentraremos en el contexto migratorio en el territorio suizo. Y por último, en el tercer bloque, discutiremos sobre las consecuencias del fenómeno migratorio en este país. Así que recuerden, querida audiencia, aquí más que migración nos caracterizamos por ser un podcast investigativo y llegamos hasta el fondo de todo. En caso de que sea la primera vez de alguno de nuestros oyentes escuchando nuestro podcast, a manera de introducción al tema de hoy, hay que saber que la migración es un fenómeno histórico de movilidad humana asociado a cambios estructurales en el desarrollo socioeconómico, que provoca que la mano de obra se traslade entre sectores de la economía, desde zonas rurales a urbanas o entre países. Es imposible disociar la migración interna de la internacional al ser partes complementarias de un mismo proceso que comparte sus causas e impactos. Los flujos migratorios producen, tal como afirmábamos al comienzo, una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. Tal es el caso de Suiza, pues por más avances sociales o políticos que puedan tener con respecto a otros países en el mundo, no se puede llegar a pensar tan sesgadamente e imaginar que una situación como se trata de la migración no les afecta de ninguna forma. Este bello país no está exento de lidiar con la migración, pues su política de neutralidad, sumado a sus beneficios económicos para sus habitantes y las grandes oportunidades de crecimiento que ofrece la Confederación de Suiza, es de lo más atractivo para los migrantes. Y es que por nada se le considera a este país como uno de los más culturalmente diversos. Claro, a propósito de eso, ¿vale? Es que tienes toda la razón con el dato de que se considera un país altamente diverso entre Europa, pues según datos que proporciona la ONU, existen 2.572.029 inmigrantes, lo que supone esto que es un 29,89% de la población de Suiza, y me arriesgaría a decir que ha incrementado la cantidad de migrantes hasta la fecha, porque estos estudios fueron previos a la pandemia y teniendo en cuenta pues la emergencia. Hasta el momento no se ha podido establecer la gran afluencia de migrantes que ha llegado al país en lo que va de este año. ¿Y toda esta situación quién la regula internamente? Porque de lo que estoy enterado, en cada país tienen ciertas entidades que controlan la migración a nivel nacional. Por supuesto, Juan, de hecho, la Secretaría de Estado de Migraciones, SEM, antes llamada Oficina Federal de Migraciones de Suiza, es la entidad encargada de todos los temas relacionados con los extranjeros y el asilo en Suiza. Esa entidad tendría como un papel semejante al que hace Migración Colombia en nuestro país, ¿cierto? Exactamente, Juan.
Ok, entonces, recapitulando, la Secretaría de Estado de Migraciones es la entidad estatal de Suiza en cuanto a la regulación migratoria y teniendo en cuanto el avance sociocultural y político que tiene en Suiza. Debe estar mucho mejor organizada en cuanto a las políticas migratorias en su territorio. Pues no estás del todo equivocado, Juan Miguel. ¿Cómo que no tan equivocado, Sí, Juan? colega, pues efectivamente las políticas migratorias suizas son claras y de público conocimiento, pero no todo es color de rosa como pareciera. Hay algunas normas que no son del todo beneficiosas para los migrantes. Lo que dice Wanda es cierto. Yo recuerdo haber visto una noticia sobre algo relacionado al trabajo de los migrantes, pero no estoy muy enterada del tema. Tienes toda la razón, vale. De hecho, entre mi investigación pude encontrar que durante los primeros 3 meses después de que los migrantes soliciten asilo, tienen un limitante y es que no pueden realizar un trabajo remunerado. Y cuando finalmente sea determinado su estado de permanencia, tienen derecho a trabajar. Pero pues esto bajo ciertos parámetros estrictos en comparación a los nativos suizos. Y entonces, ¿cómo hacen para subsistir las personas si no pueden acceder al trabajo? Sí, tienes razón, Jesús, pero la lógica de esta norma es que si la persona tuvo los medios suficientes para poder llegar hasta el territorio, tuvo que haber previsto este tema y ser capaz de mantenerse hasta el momento en que pueda acceder al trabajo. Sí, Gaby, además de que hay subsidios de auxilio a los que pueden acceder aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad, como lo son los migrantes, que escapan por persecuciones que no tienen nada más que sus pertenencias. Sí, chicas, y la lista sigue. Entre estas normas que a los ojos de un migrante no serían muy beneficiosas, como por ejemplo en el caso de los migrantes que se encuentren aún en su proceso de asilo, en principio no se les permite viajar al extranjero. Entonces, si se les llega a presentar alguna emergencia personal, solo pueden, y en casos muy específicos y excepcionales, como enfermedad o muerte de un familiar cercano, solicitar a la Secretaría de Estado de Migraciones permiso para viajar a un tercer país, pero lastimosamente no pueden viajar a su país de origen. Uy, no, qué fuerte. A mí me pareció un gran sacrificio, la verdad. Yo no sería capaz de soportar eso. Soy muy cercano a mi familia. Pues si eso les parece difícil, escuchen esto. Durante el proceso de asilo hay un inconveniente y es que los migrantes no tienen derecho a la reagrupación familiar y solo hasta que se haya determinado su estatus pueden tener derecho a la reunificación familiar, dependiendo de su tipo de permiso y también bajo ciertas condiciones. Para mejor comprensión por parte de la audiencia de esta norma migratoria, a lo que se refiere la reagrupación familiar es al derecho de los migrantes a mantener la familia unida, pudiendo para ello reunir consigo a determinados parientes en el país al que se han desplazado. Siendo limitado por lo que justamente nos hablaba Juanda. Ve, eso me pasa por preguntar. Ya se me fueron las ganas de ir a Suiza. Mis papás sí tienen razón de que no todo lo que brilla es oro. Ay, pero Juan Miguel, no te desanimes tan rápido que no suelo ser portador de malas noticias. También hay un lado positivo en la historia y es que hay normas que benefician a los migrantes, como el derecho a la no devolución que surge a partir de la Convención de Ginebra de 1951, que prohíbe la deportación a una zona en la que la vida o la libertad del refugiado se vean amenazadas por motivos de origen étnico, religioso, por la nacionalidad, entre otros. También existe el derecho a la seguridad social y al seguro de salud, pues como mencionaba Valeria antes, si no puedes mantenerte, tienes derecho a las prestaciones sociales y si te encuentras enfermo o herido, tienen que atenderte aunque no tengas seguro de enfermedad. Y una más que en lo personal me parece una de las más importantes y se trata de que todas las escuelas públicas tienen la obligación de escolarizar a todos los niños que viven en Suiza sin excepción, lo cual incluye automáticamente a los niños migrantes, que corresponde desde la asistencia al jardín de infancia hasta el final de la escolaridad obligatoria, siendo esta 9º año escolar. Suena mucho mejor la situación ahora. 100% de acuerdo contigo, Vale. Creo que tal vez llegamos a asustarnos todos en cierto punto, pero la verdad es que todo esto está autorizado por un consenso con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la ONU, y debemos estar seguros de que una entidad de este nivel no desampararía los derechos humanos de los migrantes.
Entonces la ACNUR es la que regula en Suiza la situación migrante. Sí y no. Pues la ACNUR regula a nivel internacional la situación migratoria de los países miembros de la ONU, pero más específicamente hay entidades nacionales como las eclesiásticas que apoyan a la causa de los refugiados, como la organización multidisciplinaria y de asistencia mutua Caritas, ubicada en Lucerna, Suiza, que combate la lucha contra el hambre y soberanía alimentaria, agua, higiene y lo que pues nos compete en este podcast, la migración. Qué linda labor desempeña Caritas. Sí, Juanda, pero no me van a creer lo que encontré aquí leyendo. Hay movimientos de antimigración incluso dentro de Suiza. Exacto, Juan, pero con esto nos estamos adelantando un poco, pues eso lo abordaremos en el siguiente bloque. Volvemos después de una pausa, oyentes. Hola a todos nuevamente, gracias por permanecer con nosotros. Y como estábamos hablando antes de la pausa, les comentaba sobre la antimigración y así como lo escuchan, este movimiento existe y se conforma de las personas nativas que se oponen a personas de otra nacionalidad que migran a su país. Pero cuéntanos más, ¿este movimiento a qué se debe? Lo que veo es que este movimiento se crea debido a la gran cantidad de factores negativos que se han presentado como el aumento en la violencia, desempleo, etc. Pero es principalmente porque los responsables de estos grupos antimigratorios tienen xenofobia y se organizan para atacar a los migrantes. Me parece fatal, qué falta de sentido común y empatía. Así es, y es que por lo que pude investigar, no solo hay grupos sociales en contra de los migrantes conformados por los ciudadanos del común, sino grupos políticos en contra de la misma situación. Por ejemplo, la populista Unión Democrática del Centro, UDC, de Christoph Blocher ha recibido el 50.3% de los votos en apoyo a su lema contra la inmigración masiva. Sí, Juli. De hecho, uno de los argumentos de este partido es que los nativos de Suiza afirman que la llegada de extranjeros ha hecho subir el precio de los alquileres, ha bajado los salarios y ha puesto mayor presión para los sistemas de salud y educación, pues de por sí son una población pequeña. Supongo que es entendible hasta cierto punto, pues un argumento complementario al tuyo, Juan Miguel, de este grupo es que, abro comillas, no podemos soportar una Suiza más grande, ya somos demasiados, somos un pequeño país con sus lagos, sus montañas y ríos. Los extranjeros ya representan un 23% de la población, cierro comillas. Ok, eso tiene sentido, pues según sé, el territorio de Suiza es bastante pequeño y su población es uno de más de 8 millones de habitantes. Pero la economía de ese país se encuentra en muy buen momento, pues el desempleo no llega ni siquiera al 4%. Y si le sumamos que la entrada en vigor de acuerdo con la Unión Europea tuvo un impacto positivo en el mercado laboral suizo. Esto afirmado por los empresarios del mismo país, puesto que este acuerdo reforzó los controles y garantías para todos los de trabajadores. Así que es algo confuso el discurso de los grupos de antimigración. Pero no puede haber ni la más mínima razón que justifique ninguna muestra de discriminación u odio hacia los migrantes. Y si se tratara de ellos, no creo que les gustaría. Pues considero que toda persona tiene derecho a tener una opinión, por más controversial que sea, siempre y cuando no transgreda los derechos de los demás. Y tengo que apoyar totalmente a Vale en esto. Y la propuesta de medida limitante de la migración de la que están hablando consistió en un referendo llevado a cabo el 9 de febrero de 2014, cuyos argumentos apuntan a que ni el mercado laboral, ni el inmobiliario, ni la infraestructura pública de Suiza soportan el flujo migratorio. Sin embargo, fue rechazada por un 67% de los votantes. Y es un alivio que sucediera esto, pues de haber sido aprobada por los votantes, habría causado un deterioro en las relaciones de Suiza y la Unión Europea por el Tratado de Libre Circulación entre la Comunidad Europea. También supondría incoherencia con la posición neutral por la que se ha caracterizado este país. Además, si lo analizamos cuidadosamente, la mayoría de los migrantes en Suiza han aportado al desarrollo tecnológico y de infraestructura del país, pues según los registros de inmigración, las personas que llegan al territorio son médicos, investigadores, empresarios o directivos que cambian de país atraídos por altos salarios suizos. En su mayoría se trata de italianos y alemanes. Esa sería otra inconsistencia del discurso antimigratorio, pues uno de sus argumentos está en el aumento de violencia por culpa de los migrantes, lo cual está remarcable lo que acabas de mencionar, Juli. Muy bien, creo que tenemos mucho que examinar a raíz de esto y del bloque anterior. ¿Por qué no nos movemos a la siguiente sección y discutimos sobre los impactos de las diferentes circunstancias con las que nos hemos encontrado?
Ahora, como lo hemos insinuado a lo largo del podcast, es claro que las consecuencias de la migración no son ajenas en lo absoluto, sea el país que sea el que se enfrente a esta situación. Así que veamos cuál es el impacto de la migración puntualmente en Suiza. Pues a pesar de que se podría considerar que el impacto de la migración puede llegar a ser menor en este país por la gran regulación con la que cuentan y por la estabilidad política y económica de Suiza, no deja de ser un factor importante la oferta de empleo, en mi concepto. Ese es uno de los más grandes debates, pues se tiende a suponer que llega mano de obra extranjera para reemplazar la local y es algo que llega a generar incomodidad entre la población. También se puede considerar un factor importante como lo es el aumento acelerado de la población en Suiza, pues como sabemos es un territorio bastante pequeño y el contar con sobrepoblación podría afectar en gran medida el correcto desarrollo del país si se vuelve insostenible esta situación. Todo esto es cierto, chicos, pero hay que recordar que las consecuencias no siempre son negativas, también se puede tratar de consecuencias positivas, como el adelanto del país en sí, pues parte de la migración en Suiza ha ayudado significativamente a hacer este país un atractivo para el mundo. Coincido contigo, Juli, pues una de las mayores fuentes económicas de Suiza es el turismo. También podríamos ver las consecuencias de la migración en los migrantes, pues si lo pensamos bien, se tiende a limitar la consecuencia en cuanto al territorio de destino, pero ¿alguna vez piensan la consecuencia que acarrea la migración para ellos? Concuerdo, hay que considerar los expuestos que se presentan actitudes y ataques discriminatorios, las dificultades que tienen para adaptarse a la nueva cultura o incluso tener que aprender de golpe un idioma para nada parecido al de origen. Y a forma de conclusión, teniendo en cuenta este análisis, podríamos ver cómo los valores que se deberían fortalecer entre la población suiza referente a la migración es la solidaridad y la empatía, pues deberían ponerse más en los zapatos de los migrantes y considerar por lo que han pasado. ¿No lo creen? Completamente de acuerdo, Gaby. Y en cuanto a los grupos de antimigración, deberían tener una actitud más permeable, respetuosa y comprensiva, pues se han dejado cegar hasta cierto punto por los privilegios con los que cuentan. E incluso si tuvieran la razón por completo, peleando no se llega a nada. Así es, por lo que una solución para una mayor aceptación de los migrantes en Suiza podría ser cursos de integración a la vida suiza, en donde los migrantes y nativos suizos puedan interactuar y hacer un intercambio de Claro, culturas. y de esa forma hacer más fácil la adaptación de los migrantes y que los suizos no sientan que es un abuso el que estas personas se encuentran en su país. Muy bien, oyentes, ya casi nos acercamos al final de la emisión del día de hoy, así que va siendo momento de recapitular lo que hemos debatido en el podcast acerca de la migración en Suiza. ¿A quién le gustaría hacer la síntesis del capítulo? Yo quiero. He estado bien juicioso tomando apuntes, Juli. Ok, Jesús, adelante. Pienso que en el capítulo de hoy nos deja como aprendizaje, en primer lugar, el ser sensible con la realidad de otros significa más avance que el que podría conseguir la tecnología. Y en segundo lugar, no hay excusa alguna para justificar la discriminación a una persona, pues estas sin importar su procedencia son iguales a nosotros y teniendo los mismos derechos de cualquier otra persona. Otro que se me ocurre puede ser el que nunca está de más una mano que ayuda y que cada cambio es una oportunidad para mejorar. También podríamos establecer unos retos para que Suiza pueda seguir avanzando como sociedad. Por ejemplo, el desempleo no siga aumentando y hacer que la migración contribuya a la misma generación de empleo en la región. Otro reto para Suiza sería mantener la correcta y oportuna regulación normativa en el país en el tema migratorio, para poder controlar que sea ilícito el tránsito de migrantes en el territorio. Y adicionalmente se encuentra el reto de concientizar por completo a la población sobre la aceptación de los migrantes y el fortalecimiento de sus derechos y garantías como migrantes. Y ahora, a forma de reflexión para nuestros oyentes, me gustaría dejar unas preguntas como: ¿has pensado alguna vez en migrar aunque te encuentres en buenas condiciones de vida en el lugar de origen y por qué? Otra puede ser: ¿te parece justo limitar las oportunidades que tienen los migrantes de trabajo como lo ha hecho Suiza? Y la última sería: ¿cuál crees que es el mayor sacrificio que tienen que hacer los migrantes para poder conseguir mejores condiciones de vida? Oigan chicos, pero qué juiciosos y diligentes han estado en esta sección. Qué bueno.
Pues sí, para que veas, Valeria. Pues qué gran cierre le han podido dar al capítulo de hoy, que solo nos resta agradecer a todos nuestros fieles y nuevos oyentes por estar a lo largo del capítulo e interesarse por un poco más de la migración y recibirnos siempre con tanta atención. Deseamos que tengan un muy feliz resto de semana, les haya sido de utilidad esta información y por supuesto estaremos atentos a sus devoluciones. Así es, déjenos saber qué opinan sobre todo esto en los comentarios o compartiendo en las redes sociales sus pensamientos sobre los distintos puntos del podcast de hoy. Siempre nos interesa saber sus impresiones de primera mano. Hasta la próxima.